Muy buenas noches a ustedes, espero que se encuentren bien. Aquí va la clase de la semana 11 o semana 3 de este mes de noviembre. Bueno, cuando hablamos de potencia eléctrica, bien, tenemos que pensar en primer lugar en qué unidad de medida se mide. Bueno, para empezar, como ustedes bien están viendo aquí, se mide en watt, ¿sí? En watt como está aquí. O vatios, si sería en español, pero como conocemos más en watts, lo dejamos ahí. Entonces, tenemos que saber que un watt es igual a un ampere que fluye a través de un potencial eléctrico 1 voltio, y esta es la relación, ¿sí? Que potencia es igual a voltaje por corriente, o B corta por Y, como están acá, como por I latina, perdón, ¿sí? Todo esto, o inclusive esto se puede transformar en esto, ¿verdad? Porque acuérdense que voltaje es igual a intensidad por corriente, y por I me da I cuadrado por R. Fácil, sencillo. O sea, llevamos a un ejercicio donde si yo aplico cualquiera de las dos fórmulas, el resultado me tiene que salir igual, ¿sí? De potencia eléctrica. Bueno, arrancamos ya con este ejercicio, ¿sí? Ahí dice, si el coste de una potencia, bueno, vamos a probar y ustedes me van a decir si se escucha el video. Eso es lo que más me interesa, si se escucha el video o no. Ustedes me dirán y cualquier cosa vuelvo a subir el ejercicio. ¿Está? A ver. Bien, el ejercicio que vamos a tocar dice así como pregunta o como ejemplo: si el coste de potencia eléctrica está en 10 céntimos de euro el kilovatio hora, ¿cuánto cuesta encender una bombilla de 100 watts a un promedio de 5 horas por día durante un mes? Bueno, aquí lo que vamos a hacer, sí, es esto. Ocurre que en primer lugar lo que tenemos que calcular es la cantidad de horas por mes. En este caso el ejemplo nos dice 5 horas por día, entonces 5 horas por día, lo que tenemos que calcular cuánto sería en un mes. Y bueno, entonces lo que yo voy a hacer aquí es una relación, ¿está? Tengo que hacer esta relación. Si yo sé que en este caso 5 horas por un día, en este caso 30 días tiene un mes, ¿verdad? Entonces, a ver, acá vamos a borrar. Y sería 5 horas por día. Día se va con día y 30 por 5 me va a dar 150 horas al mes. ¿Está? Como en este caso yo tengo que saber, lo que yo tengo que saber es lo siguiente: ¿cuánto cuesta encender una bombilla de 100 watts? En este caso ya tenemos la potencia, ya tenemos en este caso de 100 watts. Y esto, esto que ustedes están viendo, eso sale si es que ustedes encienden 5 horas, o el ejercicio dice si es que encienden 5 horas por día. Entonces calculen para un mes. La lógica le dice que tienen que multiplicar, nada más que eso. Entonces ahí lo que ustedes tienen que hacer es lo siguiente. Vamos a continuar aquí y ponen 100 watts por 150 horas al mes. Y ahí eso les va a dar 100 por 150, les va a dar 15.000 watts por hora por mes, ¿sí? 15.000 kilowatts hora al mes, eso es lo que les va a salir. Y ahí después lo que tenemos que hacer finalmente lo que tenemos que calcular es el costo total, ¿sí? Acá es fácil, entre comillas fácil, calcular, porque la unidad de medida que tiene que eliminarse es esta, kilowatt hora. Eso es lo que se tiene que eliminar. Entonces, fíjense que aquí lo que tenemos que tener en cuenta es lo siguiente. Dice 10 céntimos de euro el kilowatt hora. En este caso son 10 centavos por 10 centavos, en este caso el kilovatio hora, dice.
En este caso, 10 centavos es lo que equivale a 1 kilovatio por hora. Y aquí se va 15.000 kilowatts por hora por mes. Kilowatt se va acá, se va hora también. Y ahí, en este caso, donde me va a quedar, ustedes hacen la multiplicación correspondiente y ahí va a dar como es céntimos. Y ahí yo voy a aclarar lo siguiente. En el video dice una cosa, pero ahí le va a dar 150.000 centavos, ¿verdad? 150.000 centavos. En este caso, lo que hay que saber es cuántos centavos vale un euro, esa relación. Bueno, esa parte ya se salta y da 1,50 euros al mes. ¿Sí? Esa es nomás la aclaración que quiero Eso hacer. sería 10,50. Ahí ya tengo el audio donde esa es la cantidad que debe salir 1,50 euros al mes. Pero, ¿de dónde viene eso? Porque, bueno, es una unidad de medida que nosotros no usamos mucho los centavos y cosas así, pero el punto es para tener una idea nada más de cuánto saldría eso. Esto es un ejemplo europeo, ¿verdad? Pero si nosotros lo aplicamos a nuestra localidad, hay de por sí un ejercicio que como tarea que ustedes ahí van a saber cuánto más o menos sale el aire acondicionado por mes en nuestro país. ¿Sí? Ese dato que está en el ejercicio, en la tarea, es de lo que sale de la ANDE, ¿no? De lo que está en su página oficial. Pero bueno, esa es otra historia. Bien, pasemos al siguiente ejemplo. Un sistema, bueno, el video dice, entonces no voy a repetir. ¿Está? Bueno, pasemos. El otro ejemplo dice un sistema de imágenes de rayos X que requiere una corriente de 80 amperes se alimenta con 220 voltios. ¿Cuánta potencia consume? Bueno, tenemos aquí como datos, vamos a poner acá datos, corriente 80 amperes, voltaje 220 voltios. Aquí lo único que tenemos que hacer nada más rápido, porque me pide potencia, aplicar la fórmula de potencia. Potencia igual a corriente por voltaje. Potencia igual a 80 amperes por 220 voltios. Y eso les va a dar, si ustedes hacen el cálculo, les va a dar 17.600 watts o 17,6 kilowatts. Porque acuérdense que kilo significa 10 a la 3, o lo que es lo mismo decir 1000. 17,6 por 1000 les va a dar 17.600 watts. Fácil, sencillo, no hay mucho que explicar. Aplicación de fórmula directa. Pasemos al otro ejemplo. El otro ejercicio dice, la resistencia total de un sistema de imágenes de rayos X portátil es 10 ohms. Cuando se conecta a un receptáculo de 110 voltios, ¿cuánta corriente lo atraviesa y cuánta potencia se consume? Bueno, acá lo que debemos hacer es, en este caso, datos, para empezar, datos. Ponemos aquí resistencia, 10 ohms, resistencia, acá, ahí está. Después me dice voltaje, 110 voltios. Bueno, en este caso, primero quiere saber corriente y luego quiere saber potencia. Bueno, para hallar la corriente tenemos que aplicar la fórmula Victoria Inglaterra Reina, voltaje igual a intensidad de corriente por resistencia, y como yo quiero calcular corriente, me va a quedar, acá, vamos a borrar, me va a quedar, vamos a hacer lo siguiente, esto es lo que tiene que liberarse, entonces este señor tiene que pasar al otro miembro dividiendo, entonces me va a quedar voltaje sobre resistencia. Corriente igual a 110 voltios sobre 10 ohms, y esto me va a quedar en 11 amperes. Perfecto. Ahora lo que yo tengo que hacer es hallar, en este caso, lo que yo tengo que hallar es lo siguiente. Potencia. Potencia es igual a corriente por voltaje. Potencia igual a 11 por 110 voltios,
y esto me va a dar 1210 watts. La otra alternativa es la aplicación de la otra fórmula. Noten que la otra fórmula dice potencia es igual a intensidad al cuadrado por resistencia. Eso ustedes también pueden aplicar, ¿sí? Porque esta fórmula, vamos a poner como cálculo auxiliar, ¿sí? Como cálculo auxiliar, por ahí si se preguntan de dónde sale esta fórmula, esta. Entonces, vamos a hacer por potencia es igual a intensidad por voltaje, ¿sí? Y ahí lo que nosotros tenemos que recordar es esto, justamente esta fórmula. Entonces, si yo sé que voltaje es igual a, como bien dice ahí, intensidad por corriente, esto yo puedo escribir de esta manera, I por R, y esto me va a quedar intensidad al cuadrado por R. Si ustedes utilizan esta fórmula, les va a salir, tiene que salir el mismo resultado, y podemos comprobarlo, ¿sí? Potencia es igual a intensidad al cuadrado, que en este caso, corriente me salió 11 al cuadrado por 10. Hacen el cálculo, 11 al cuadrado, 121 por 10, 1210 watts. ¿Coincide? Ok, coincide. Entonces ahí, ahí se responde a lo que estuvimos mencionando hace rato. Si ustedes utilizan las dos fórmulas, tanto el de potencia igual a intensidad por voltaje como potencia igual a intensidad al cuadrado por resistencia, les va a salir el mismo resultado. Bueno, ya aquí cerramos lo que tiene que ver con la parte de electricidad y pasamos al otro punto que corresponde a esta unidad llamada magnetismo. Bueno, haciendo una reseña rápida tenemos de que en el año 1000 antes de Cristo, no 1000 antes de la era COVID, no es eso, 1000 años antes de Cristo, en el pueblo de Magnesia. Este es un pueblo ubicado en la parte occidental, vamos a decir, en realidad la parte oriental, ¿sí? Lo que sería Eurasia, o ya el límite entre Europa y Asia, específicamente hacia la zona de Turquía. Entonces, en ese lugar llamado Magnesia, se descubre una magnetita, que es una especie de forma de piedra alargada, y esta cuando estaba suspendida daba vuelta a vuelta y una vez que se detenía apuntaba hacia el agua. Entonces, de ahí se le llamó imán o piedra principal. Entonces, si uno camina hacia el norte, hacia el polo norte, siempre va a encontrar agua debido a este asunto. El magnetismo es una propiedad muy importante de algunas formas, de alguna forma de materia, ¿sí? Algunos pedazos de hierro que algunos investigadores se dan cuenta de que si si se colocaban las piedras de imán, atraían unos ciertos pedacitos de hierro. El tema es que es difícil de detectar y medir. Nosotros sabemos de que el magnetismo está presente, pero que interactúe en nuestra vida y que podamos medirla, es un poco difícil. Realmente es un poco difícil. Entonces, siempre tienen que tener en cuenta algunas de las características de que cualquier partícula cargada con movimiento siempre crea un campo magnético y este campo es perpendicular al movimiento de la partícula cargada. ¿Cómo podemos entender esto? Noten lo siguiente, que fíjense que acá estas son las líneas del campo magnético. Estas cosas redondas, ¿sí? Estas son las líneas del campo magnético. Y noten que el movimiento viene así, o sea, tomando esta curva, pero el movimiento del protón es esta forma. A ver si puedo dibujar para que se pueda entender. Voy a dibujar acá un poquitito, en forma recta. Noten que el movimiento del electrón es hacia acá, ¿verdad? Nosotros sabemos eso. Y la línea del campo electromagnético como que toma esta curva. Entonces noten que son perpendiculares uno al otro. Por eso hace referencia a lo que se estaba mencionando anteriormente, ¿sí? A ver si borro esto acá. A ver si retrocedo un poquito. Por este detalle, que esto siempre deben tener en cuenta, que el campo magnético siempre va a ser perpendicular al movimiento de la partícula cargada. Por otro lado, noten también este detalle.
Acuérdense que el electrón siempre está en el centro y el electrón siempre gira alrededor del orbital, ¿verdad? Entonces, como gira, como va haciendo este giro, noten que el recorrido del campo magnético es un recorrido también circular o elíptico, más o menos esa forma es la que tiene. Esta rotación, tengan en cuenta, esta rotación se llama el spin del electrón. Pero porque es así luego, ¿eh? Esto se observa a nivel microscópico y las líneas de campo magnético van a seguir girando. Estas siguen girando y el movimiento del electrón va a tomar una forma circular o elíptica. Entonces también estas cargas eléctricas, fíjense que estas cargas eléctricas positivas, las que rotan, porque spin significa giro. Entonces, como estas giran, tienen movimiento, noten las líneas de campo magnético acá. A ver, el ratón no me permite. Acá, línea de campo magnético, línea de campo magnético, línea de campo magnético, y se genera al mismo tiempo, porque se genera esta línea, también se genera esta línea al mismo tiempo, y así sucesivamente, ¿verdad? Y noten que ahí ustedes van viendo que se genera un dipolo magnético. Esto que ustedes están viendo aquí y aquí, a ver si puedo dibujar para que se pueda entender lo que yo estoy mencionando. A ver, dibujar, acá está, este. Entonces, esto y esto es un dipolo magnético. Y después también se va generando al mismo tiempo otros dipolos magnéticos como lo que están viendo aquí. Disculpen la falta de puntería, pero es así básicamente como se genera el dipolo magnético. Y esta es, como vamos a ver más adelante, la base de la resonancia magnética, ¿verdad? Porque el protón lo que hace es girar sobre su propio núcleo y genera un momento magnético. Eso veremos más adelante. Bien, continuando un poquitito, ¿sí? Noten que las líneas del campo magnético siempre son cerradas. Nunca van a ver que son abiertas. Fíjense que se dan cuenta que son totalmente cerradas las líneas. Bueno, eso para que ustedes tengan en cuenta que las líneas del campo magnético siempre son cerradas, no tienen comienzo, no tienen final, porque ocurre que van generándose muchos dipolos, ¿sí? Puede ser bipolar o dipolar, como yo le estaba diciendo, con un polo norte y un polo sur. Y cuando hay muchos imanes con sus dipolos alineados, o sea, cuando hay muchos dipolos, muchos imanes, a eso se refiere como, en este caso, dominio magnético. Fíjense que dentro de estos dipolos magnéticos, como estamos viendo, noten que todos, todos, ya sean en este caso protones o electrones, ¿sí? Eh, estos dipolos magnéticos están todos distribuidos al azar. ¿Qué quiere decir esto? Que si todos estuvieran bien alineados, todos iban a estar en línea, en dirección al campo magnético. Ustedes imagínense, a ver, voy a dibujar acá, ustedes imagínense que el campo magnético tuviera esta dirección. Si así fuera, todos, en este caso, todos, a ver, iban a estar, a ver, si borro, voy a borrar acá, bueno, no importa, iban a estar todos alineados de esta manera con el campo magnético. Ocurre eso aquí, y ustedes ven que están todos, uno aquí, otro allá. Yo siempre digo que son los hijos rebeldes. Cuando el famoso papá quiere poner, o la mamá quiere poner disciplina, pues siempre los hijos se rebelan y, bueno, yo les llamaría a estos dipolos magnéticos como hijos rebeldes, o que están de manera distribuida al azar. Ahora, ¿qué pasa cuando se alinea con el campo magnético? Noten que aquí, por convención, siempre el campo magnético va a ir del sur al norte, como ustedes están viendo en la imagen, y ocurre lo siguiente. Todos están alineados debido a que el campo magnético tiene esta dirección. Por eso todos están alineados de esa manera, ¿sí? Eso deben tener bien presente. Y también, continuando un poquitito,
tenemos estas líneas imaginarias, ¿sí? Ustedes están viendo aquí estos dipolos magnéticos. La verdad que, a ver, estas líneas, vuelvo a reiterar, son imaginarias porque es muy difícil de ver, muy difícil de detectar. Entonces, noten que acá, como se ve en la imagen A, si tenemos un material no magnético, no sé, por mencionar un calcio, que es un material no magnético, se acerca a la barra de imán y todas las líneas se van a quedar iguales, como es la que ustedes están viendo aquí. Imagínense que es el calcio que le estaba diciendo. El calcio se acerca y las líneas siguen iguales. Noten que las líneas no se han alterado. Ahora, ¿qué pasa si ustedes acercan un material ferromagnético como el propio hierro? Al acercarlo, noten cómo se alteran las líneas. ¿Se dan cuenta cómo se han alterado? ¿Sí? Entonces ahí nosotros hacemos mención de que hay una interacción electromagnética. Y acá tenemos los 4 estados de la materia que ustedes deben tener en cuenta, que los estados no magnéticos, diamagnéticos, paramagnéticos y ferromagnéticos. Los ferromagnéticos, cuando hablamos de que hay una fuerte atracción magnética, y en los materiales diamagnéticos como el agua y plástico, como que la atracción es muy débil, o sea, no hay prácticamente, o sea, hay una atracción, pero al final lo rechaza. Es como, yo digo que, y disculpen, no soy machista, aclaro, pero cuando la mujer dice, quiero y no quiero, ¿estás o no estás? O sea, tenés que estar al mismo tiempo acá, pero al mismo tiempo no te quiero cerca. Así son las mujeres, lastimosamente. Y bueno, tenemos que aprender a convivir con eso, ¿verdad? Pero sacando de lado este ejemplo, tener en cuenta que los materiales diamagnéticos, como que si se acercan al imán, va a haber una cierta atracción, pero como que hay un cierto rechazo, o que se repele débilmente. El paramagnético, los materiales paramagnéticos son débilmente atraídos, y los ferromagnéticos obviamente son muy, pero muy atraídos. En cuanto a las leyes del magnetismo, ¿sí? Noten que una de las cosas que deben tener en cuenta es lo siguiente. Si yo divido un imán, como estamos viendo aquí, divido un imán, voy a tener otro imán con un polo norte y con un polo sur. Si yo esto vuelvo a dividir, voy a tener otro pequeño imán con otro polo norte y otro polo sur, y así sucesivamente. Entonces, si existen estas líneas imaginarias, bueno, esto que ustedes están viendo aquí, estas líneas, ¿sí? Son serrín férrico, ¿verdad? Esto que ustedes están viendo aquí, ¿ven estas líneas así, estas líneas negritas finitas? Este es un serrín férrico, o sea, una especie de hierro, ¿sí? Una especie de hierro. Y el otro que están viendo también es un serrín férrico. Pero, o sea, disculpen, este es el imán, disculpen, esto es el imán, ¿sí? Y este es el serrín férrico, lo que está alrededor, es como el aserrín de la madera, pero en este caso en vez de la madera, el hierro. Entonces lo colocan cerca del imán y acá se ven esas líneas. ¿Ven estas rayitas negras? ¿Sí? Todas esas líneas son el campo magnético. ¿Okay? Bien fácil, bien sencillo de entender, y siempre por convención, que cuando las líneas magnéticas van al norte, siempre vuelven al sur, del sur van al norte, y así hay un giro. Lo mismo ocurre acá, del norte al sur, y así va. Sí, va. Eso deben siempre tener en cuenta. Bueno, en cuanto a inducción magnética, ¿sí? Cuando hablamos de inducción, hablamos de que se les empuja, ¿verdad? Tipo, se les obliga, básicamente. Que justamente algunos materiales pueden hacerse magnéticos debido a inducción, y estas líneas de campo magnético debido a esa inducción se llaman líneas magnéticas de inducción. Y esta densidad de las líneas es proporcional a la intensidad del campo magnético, lo que quiere decir lo siguiente: si yo tengo un campo magnético muy intenso, voy a tener más líneas. Si tengo menos campo magnético, menos líneas. Así de simple, así de sencillo como ustedes están viendo, ¿sí? Y tanto el hierro como el cobre, ¿sí?
noten que son dos elementos muy particulares. El hierro, que es un elemento ferromagnético, y el cobre no lo es. Noten que aquí el hierro, este hierro, siente una atracción o siente una inducción por el imán, pero el cobre en sí, el cobre, noten que no tiene esta conexión, no tiene esa conexión como la que ustedes están viendo, o sea que no hay una atracción, va a estar ahí, pero no va a haber ninguna atracción. Este es el caballero que anda con la BMW y este es el caballero que anda en línea 11. No, mentira, no hagan caso a esa comparación. Bueno, y aquí tener en cuenta para la parte final de esta parte que el norte, o sea, cómo nosotros calculamos el norte, porque tenemos un instrumento tan hermoso que el ser humano ha creado, se llama brújula. Entonces, eh, la brújula reacciona, porque la Tierra tiene un campo magnético muy intenso. Entonces, la brújula reacciona con la Tierra apuntando hacia dónde? Apuntando hacia el cielo o hacia el norte. Busca el polo norte, ¿verdad? Que ese polo norte es el polo sur magnético y el polo sur tiene el polo norte magnético. Bueno, esta era la parte la parte de la semana 11. Ya para la semana 12 vamos a hablar de electromagnetismo, así que si tienen alguna consulta, no duden en hacerlo. Saludos, gente, que estén bien.